ver cómo de alguna manera estas 4 clases les impactó y lograron aprender de algunas de las formas que la gente reaccionó durante la Segunda Guerra Mundial resistiendo. Unos un poco más con violencia, otros de forma más pacífica, otros más heroicos, otros menos heroicos, pero cada uno a su manera buscó cómo acoplarse con esta adversidad. Entonces, bueno, sin más, los quiero felicitar. Hoy creo que es el último día que nos vemos, por lo menos por este año. Tal vez en 11avo vuelven y nos invitan, y de mil amores vamos a estar con ustedes, pero por este año creo que hoy terminamos, así que bueno, vamos a darle la palabra a ustedes y arrancar. Y feliz cumpleaños a la cumpleañera. Bueno, buenísimo. Entonces, el primer grupo, no sé si necesitan compartir pantalla. Ahí puse los grupos en el chat. Yo voy a estar compartiendo pantalla. Adelante. Amanda, Anderson, Angie, Anthony y Brian. Pueden comenzar. ¿Ellos están autorizados para compartir pantalla? Sí, supuestamente sí. Perfecto. Sí, ya voy a compartir pantalla. Lo único es que la computadora estaba un poquito lenta. Tranquilo. Está cargando, sigue el circulito azul, pero es que está, no sé qué hacer, o sea, está cargando. Le di a compartir pantalla y sigue cargando y cargando y cargando. ¿Hay alguien del grupo que tenga también el archivo que podamos probar? ¿O me lo quieres mandar por correo? Creo que ya me deja. A ver. Listo, ya le va a estar saliendo en pantalla la diapositiva 2. A mí todavía no me sale nada. No sé si a alguien le sale. Lo intento a ver si puedo. ¿Quieres que intentemos, Anderson, o me lo mandas por correo a mí o a alguien del grupo? Yo se lo mandé a todos del grupo, por si acaso pasaba esto. Ok, entonces a ver si hay alguien en el grupo que pueda compartir pantalla. Bueno, ahorita estoy en una pantalla negra donde supuestamente ya debería de salirle lo de resistencia. Bueno, ese es el tema, lo de resistencia cultural, pero no sé si le sale. A ver, deja de compartir tu pantalla y Anthony, a ver si vos podés o alguien. Amanda. Yo tengo el archivo, pues. Déjame para ver si le puedo compartir.
Ahí está la de Anthony. Se fue. Pero mientras estoy leyendo las cartas, ya leí la de Angie, la de Milagro, la de... ¿Quién es la otra que ya me leí? Está muy buena, la de Valeria Tencio. No sé si son de la tarde o de la mañana, pero es que varios me la mandaron por correo. Y aquí estoy leyéndola, lo felicito. Nada, Anthony. Amanda, ¿tú lo tienes? A ver ahí. ¿Ya lo ven? Ahí Ahora sí. sí. Perfecto, vamos, empezamos entonces. Ok. Buenos días, profesora, compañeros, todos. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Vamos a estar dando una charla sobre la resistencia cultural que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Anthony, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Ok, este es el contenido que vamos a estar resolviendo durante la charla. Anthony, por favor, pasa. Ok, comenzamos con la introducción. La mayor parte de la vida en el gueto fue la resistencia cultural y espiritual, como lo demuestra el establecimiento de escuelas clandestinas y el respeto por las obligaciones religiosas. Durante la guerra, los judíos europeos se enfrentaron a una lucha constante por su supervivencia. Sin embargo, hubo personas que arriesgaron más allá de la existencia humana, arriesgando su vida por cosas importantes, como el estudio de sus hijos, el mantenimiento de valores y tradiciones religiosas. Todo esto de una manera, por decirlo así, pacífica. Siguiente. Ahora le va a estar hablando con un compañero mío, Brian Chiru. Ok. Eh, eh, por la resistencia cultural o espiritual se entiende que es el intento de las personas de mantener su humanidad, integridad personal, dignidad y sentido de la civilización frente a los intentos nazis de deshumanización y de degradarlos. En general, la resistencia cultural se refiere al rechazo a permitir que se quiebre el espíritu de la persona en medio de la degradación más horrible. Puedes pasar. Pasa otra vez. Ok. Las escuelas clandestinas en los guetos. Pese a las duras condiciones reinantes en los guetos, los educadores lucharon por restablecer los marcos educativos. Los maestros confiaban en poder restituir a sus alumnos algo de estabilidad mediante el estudio. Vivieron en ello la misión de inculcarles los valores en que se basaba su concepción del mundo. Los conflictos que continuaron entre las diversas corrientes del judaísmo muestran que también en las condiciones del gueto, el debate sobre el mundo espiritual de las generaciones futuras constituían el centro de interés de los educadores. Sigue. Y a continuación sigue mi compañera Amanda. Ok. Fride Dika Brandeis es una conocida artista, arquitecta y educadora judía. Nació el 30 de julio de 1898. En 1942 fue deportada a Terestein como judía. Pasó sus últimos días en Terezín, que es una población de la República Checa conocida por sus campos de concentración. Allí dio clases de arte a la población infantil y antes de ser deportada en 1944 a Auschwitz, le entregó a Raja dos maletas entre 5.000 y 6.000 dibujos realizados en la clase que actualmente se encuentran en el Museo Judío. Gracias, Keiko. Y eso se Eh,
El 6 de octubre de 1944 fue deportada a Auschwitz y el 9 de octubre de 1944 fue asesinada en dicho campo. Ahora con mi compañera Angie. Emanuel Rouquayrol fue un historiador judío nacido en Polonia. Él nació en Puskás y su principal reconocimiento fue que él ideó la idea de crear un tipo de documento donde consistía una documentación donde registraba los métodos, la deportación y el punto más importante que es la resistencia de los judíos. Él creó el Onet Shabbat, que fue un tipo de documento que era conocido como el Archivo Secreto de Varsovia. Como lo había mencionado antes, era un documento donde guardaba toda la información sobre los judíos, sobre sus campos del gueto. También documentaron sobre la deportación. Al final de la existencia del gueto, llegaron a transportarlo de forma ilegal para que se preservara. Estos archivos fueron resguardados en cajas metálicas de leche, en donde actualmente se llegaron a encontrar una en 1946 y otra en 1950. Murió junto con su familia en el 1944, fusilado junto con otros compañeros que estaban en contra de los nazis. Ok, vamos a ver los desafíos que tuvieron Emanuel Ringelblum y Emma Friedel-Dicker, ¿no? Empezando por Emanuel, él tuvo muchos desafíos. Uno de esos fue tratar de organizarse lo mejor posible para poder recoger esos archivos, conservarlos, preservarlos y sacarlos del gueto de una manera muy profesional y muy escondida para que los nazis no se dieran cuenta. Tuvo que tener mucha organización junto con su equipo para poder esconder los documentos. También que la gente de los guetos se organizara para que se los dieran y poderlos meter en el Onet Shabbat e ir desarrollando el archivo. También Friedel-Dicker tuvo muchos desafíos ella en el campo para poder seguir manteniendo la moral de los niños arriba, ¿no? Poderles seguir enseñando el arte, el dibujo, poder hasta desarrollar 2 obras teatrales en el campo de Terezín, que con pocos recursos ella pudo hacerlo. Eso fue uno de los grandes retos que ella tuvo, mantener a esos niños a salvo, con la moral alta en lo que se podía y mantenerlos que pudieran seguir siendo niños, ¿no? También que ellos se pudieran mantener sin que los nazis estuvieran presionando mucho. Gracias. Yo los quiero felicitar. Pienso que cada uno logró apropiarse de su historia como debe ser. Está muy bien eso. Y lo increíble aquí fue de que sin habérselo dado nosotros, ustedes solos aprendieron sobre personas que lucharon sin una pistola, sin una arma y sin un escudo. Cada uno, la profesora Friedel o Emanuel Ringelblum, o cada uno a su manera logró resistir y logró darle fuerzas a otro ser humano sin requerir ni de dinero, ni de poder, ni de armamento. Entonces miren qué tantas armas tenemos como personas sin tener que recurrir a la verdadera fuerza, las armas de la moral que son las que más nos ayudan. Los felicito muy bien, expusieron súper bien los desafíos. Anthony y todo el grupo también explicó muy bien sus personas, Amanda, Angie, todos, Brian, y bueno, ahorita le paso la palabra al grupo que sigue. Antes que sigan, una preguntita, yo quería nada más
preguntarles cómo ustedes se sintieron al aprender sobre estas personas, qué pensaron. Así, me encantaría saber algún comentario, porque ustedes al final hicieron este trabajo, y cuando uno hace el trabajo, siento que se conecta mucho más, y quería saber si ese era el caso de ustedes. Bueno, puedo hablar. Yo verdaderamente que cuando conocí la historia de los dos personajes fue bastante como fuerte, por decirlo así. El hecho de que muchas veces él murió fusilado junto con su familia, y yo como, wow, fue como de que tal vez en su lugar yo no hubiera hecho eso. Y Así. fue como algo bastante fuerte en ese sentido. Y yo le estaba contando a mi mamá la historia de él, y sí es triste que la juventud de ahora no conozca mucho sobre ellos. Generalmente conocemos muchas otras cosas, pero lo primordial que deberíamos conocer, o más que todo el legado que ellos han dejado, deberíamos conocerlo más para concientizar la juventud de ahora, pues, por decirlo así, porque aparte de que Frida trabaja en medio de la educación para ayudar a los jóvenes, y aparte que no fue como un tipo de resistencia donde hubo muerte, sino más que un tipo de resistencia espiritual, como lo habían mencionado mis compañeros anteriormente, pues. Y creo que el tipo de conexión sí fue un poquito fuerte al hacer el trabajo y leer y hacer los resúmenes. Así es. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, Angie. Excelente. Creo que todos piensan parecido, y tú lo demostraste con palabras. Muchísimas gracias. Ahora sí, el siguiente grupo. Gracias, Dalia. Muchas gracias. Felicitaciones al grupo número 1. Vamos con Carlos, Daniela, Sancho, Dauris, Edu y Gabriela. Ok, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Ahí sí. Está perfecto, sí. Muy buenos días a todos. Mi grupo va a hablar sobre la resistencia armada, que se integra por mi persona, Edu Flores, Carlos Icaza, Dauris de Alba y Daniela Sánchez. ¿Qué características tenían las resistencias armadas judías? Pues las condiciones eran totalmente desfavorables. Ellos no tenían conocimiento alguno de cómo usar armas, tampoco tenían muchas armas. Ellos estaban muy mal de salud y no tenían contacto con otros guetos ni otros campos afuera. ¿Cuáles eran los objetivos de esta resistencia? Pues el objetivo principal de esta resistencia era planificar los levantamientos y tratar de unirse a los grupos que estaban en el exterior. ¿Qué simbolizó el levantamiento del gueto de Varsovia? En la era de la posguerra, el levantamiento del gueto de Varsovia simbolizó no solo la resistencia judía ante los alemanes y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también sirvió de señal de que los judíos ya no responderían pasivamente a quienes los perseguían y aniquilaran. En la actualidad, la ceremonia del recuerdo conmemoran las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto, que se vinculan las fechas con el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Qué cosas comenzaron el 19 de abril de 1943? El 19 de abril de 1943 comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia, después de que la policía y las tropas alemanes, que estaban bien entrenados y tenían mucho armamento. ¿Para qué sirvió la rebelión del gueto de Varsovia? Sirvió de ejemplo para otros guetos y campos. Los levantamientos realizados en otros lugares fueron de menor envergadura por el aislamiento, la carencia de armas y la hostilidad del medio.
Razones por las que los alemanes fueron sorprendidos por la rebelión. Fueron sorprendidos por la fiereza de la lucha y por el hecho de que todos los habitantes del gueto participaban en la rebelión, escondiéndose en búnkeres, sótanos, áticos previamente preparados. Las posiciones de los combatientes estaban situadas en distintos lugares del gueto, mientras que las de la Unión Militar Judía estaban concentradas en la Plaza Muranov, donde trataban de impedir los intentos de los alemanes de irrumpir dentro del gueto. ¿Por qué los judíos de las resistencias armadas decidieron luchar, aun sabiendo que no tenían oportunidades? La gran parte de los judíos, la gran parte de los rebeldes, sabían de la imposibilidad de ganarle a sus opresores nazis, pero de igual forma lucharon para demostrar al mundo que no iban a ceder ante su destino y defender su honor como judíos. Resistieron por la resistencia misma. ¿Qué lugares hicieron los rebeldes para preparar el levantamiento? Empezaron a construir refugios y búnkeres subterráneos en caso de que los nazis iniciaran una deportación final de todos los judíos que quedaban en el reducido gueto. ¿Cuáles eran las formas de que combatieron los judíos? Todos aquellos judíos que quisieron rebelarse y resistir lo hicieron. La lucha defensiva se realizó en 3 frentes diferentes: la rebelión en los campos y en los guetos, la fuga y contrabando de judíos a los bosques para incorporarse a unidades de partisanos y el ocultamiento de personas en todo tipo de escondites. Me gustaría recalcar que la resistencia armada se destacó en esta parte porque ellos rescataban a grupos enteros de personas. Campo de exterminio de Treblinka. Este fue un ejemplo de rebelión. Sucedió en agosto de 1943, cuando los prisioneros de comandos de trabajo se rebelaron. Ellos fabricaron pequeñas armas, rociaron queroseno por todo el edificio y lo incendiaron. En medio de la confusión murieron muchos alemanes, pero más víctimas perecieron, que fueron los prisioneros. Me gustaría destacar que hubo manifestaciones admirables de supervivencia, defensa activa y autosacrificio. Gracias. ¿Qué desafíos tuvo nuestro grupo en esta resistencia? Pues los desafíos que tuvieron fue que ellos no tenían las suficientes armas para luchar, además que tenían muy poca experiencia, y la falta de recursos para luchar contra los nazis, además de obviar la clara ventaja armamentista que tenían los nazis a los judíos, además de las precarias condiciones de los judíos que acababan de salir de los campos exhaustos y agotados, además de que sus acciones en contra de los nazis no fueron tan efectivas. Muchas gracias. Ok. En verdad los quiero felicitar de vuelta porque, wow, cómo lograron crear esas interrogantes. O sea, nosotros solamente les dimos un tema, resistencia armada, y todo el grupo logró transformarlo en preguntas que tienen un aprendizaje muy significativo. Y lo que me gustó fue que sentí que cada miembro del grupo hablaba y comentaba realmente apropiado de la información. O sea, realmente la leyeron, ninguno fue un papagayo, la asimilaron, la entendieron y ahora la están transmitiendo a sus compañeros. Como dijo, creo que fue, no sé si fue Edu o Carlos, creo que fue Edu, lo que representó esta resistencia ante el mundo, la del gueto de Varsovia, fue tan heroica que, como dijo Edu, es la que se convirtió en la fecha en la que el pueblo judío conmemora. Nosotros en la comunidad judía frenamos, recordamos ese día, y ese es el día que frenamos y recordamos no solamente a aquellas víctimas, sino a todos esos héroes que lucharon y que, como dijeron ustedes, muchos heroicamente murieron en el intento, pero lucharon y no se dejaron matar por la maquinaria nazi. Cuando pensamos en resistencia, casi siempre pensamos en esta resistencia, la armada, porque yo pienso en resistir y no pienso en alguien dibujando en una obra de teatro, pienso en un armamento, pero definitivamente esta resistencia logró que los nazis se retiren del gueto de Varsovia, que vuelvan a buscar apoyo para poder regresar. Les tomó varias semanas socavar y quebrantar a un grupo bastante débil, y bueno, de verdad que los felicito por los mensajes que lograron rescatar y transmitir a sus amigos. Dalia, ¿quieres mencionar algo más?
Yo también quiero felicitarlos y más que nada escucharlos a ustedes. Creo que vuelvo con mi misma pregunta. Si otra persona, algún participante del grupo puede ser voluntario, expresar a nosotros la misma pregunta que hice antes. ¿Qué rescataron ustedes al aprender solo sobre estos grandes héroes y esta manera tan diferente de resistir? Como alguna vez pensaron que hay otra manera que resistir y de resistencia que no sea la armada, y cómo eso les impactó mientras hacían el proyecto. Si nos pueden compartir eso, me encantaría. ¿Algún voluntario? Si no, de todos modos, estoy segura que cada uno rescató muchísimo y fue muy increíble para Margie, para mí, para todas, escuchar cómo investigaron y cómo se metieron a hacer las diferentes investigaciones y el proyecto y hablar sobre el tema. Si tienen algo para compartir, sería espectacular. Pues es muy, o sea, en el método, que cuando nosotros investigamos, bueno, yo investigué, y con él es muy difícil porque saber cómo ellos pasaron todo eso y conocer su historia y eso, es como muy fuerte todo lo que ellos pasaron, porque, o sea, en nuestra resistencia estaban muy débiles y muy pocos podían luchar o no sabían nada de lo que eran las armas. Entonces, para poder como levantarse contra ellos tuvieron que pasar mucho tiempo y es muy triste la historia porque pues siempre la mayoría de esas personas murieron, pues, y saber cómo y por qué pasó es muy bueno porque nos deja una experiencia. Y entonces ahí con eso sabemos que en un futuro, si pasa algo así, sabemos como que no pase. Pues. Como ya sabemos su historia, ya nosotros como que hacemos como las pautas para que eso no vuelva a suceder. Así es. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que sientes. Gracias. Excelente trabajo en el grupo número 2. Vamos con el grupo número 3. Hugo, Irving, Heidi, Kimberly, Marcelo. No sé quién va a compartir pantalla. Buena, ¿se ve? Sí, señor. Ok. Acá. Ok, yo y mi grupo vamos a hablarles acerca de los partisanos de Bielski. Fue uno de los grupos de, ¿cómo se llama eso? De lucha con más éxito. Estaban como salvaguardados por Dios. Tuvieron como alguien divino ayudándolos, porque tuvieron mucha suerte. Y van a ver por qué. En mi grupo estoy yo, Hugo Mojica, está Isbeidi, está Irving, está Marcelo y está Kimberly. ¿Qué fue la resistencia de Bielski? Los partisanos de Bielski fueron unas familias judías que se organizaron y escaparon del holocausto en Polonia a través de bosques y pantanos de Bielorrusia. Es decir, que ellos, la familia Bielski, por eso el movimiento se llama así, fueron la familia que organizó el escape hacia los bosques y pantanos de Bielorrusia. La familia Bielski era la única familia judía de las 13 que habitaban en el pueblo de Stankiewicz, cerca de Novogrodeck, en Bielorrusia, al inicio de la invasión en Polonia por los alemanes en 1939. ¿Qué significa? Que ellos estaban aislados de su gente en donde estaban hasta el momento de la invasión por parte de los alemanes. Sus padres y ellos fueron conducidos al gueto en Novogrodeck,
donde sus padres fueron exterminados en 1942. ¿Qué significa esto? Que ellos tuvieron una pérdida. Ellos se sentían muy mal porque perdieron a sus padres, los mataron en el gueto de Novorodek. Ahora sigue mi compañera Isbeidi. Tuvia y sus hermanos escaparon duras penas del distrito y se escondieron en bosques impenetrables de la Bielorrusia occidental. Y desde allí realizaron acciones para rescatar a judíos que escapaban de las matanzas nazis. Al principio solo intentaron salvarse ellos mismos y algunos familiares y se ocultaron en Sabiolobo en los bosques de Pereaz. Allí se formó la primera unidad partisana con 30 miembros adquiriendo armas a gente sin escrúpulos. Buenas. El clan eligió como jefe a Tuvia por su capacidad de liderazgo y por su pasado militar, además de que conocía la región de sobras, y esto ayudó a incluir los grupos de soldados SC que retrasaban la región. Los alemanes llegaron a ofrecer 100.000 marcos de recompensas por la captura de Tuvia de Belkis. Viendo las inexorables suertes que correría la etnia judía en las localidades de la región de Lida, todavía convenció a Juderak y organizó la fuga de los judíos desde los guetos de las ciudades de Nevorgrad, Minsk, y Beit y Mir, Varsovia, Baranovitz y otras localidades para unirse a su grupo. A finales de 1942 ya contaba con 300 miembros en su clan. Los partisanos oprimían a los campesinos no judíos de la región, obligándolos a suministrarles alimentos con el riesgo de ser delatados ante los alemanes. Asimismo, ejecutaban a aquellos campesinos que cometían delación con los alemanes. Las armas eran suministradas por los partisanos rusos o eran fruto de las emboscadas a descatamientos y a agentes de enlace del ejército alemán. Para fines de 1943, el clan había aumentado a unos 700 miembros y debido a que temían a los campesinos que los proveían de alimentos, finalmente denunciaron a las patrullas alemanas que patrullaban en la región. Se decidió el traslado a lo profundo de los bosques de Naliboki. Yo creo que ahora le toca a Kimberly, ¿puede ser? Creo que Kimberly salió porque se le fue internet. ¿Alguien puede reemplazarla del grupo? Fui yo. Vale. La comunidad fue llamada la Pequeña Jerusalén y adquirió el carácter de permanente debido a la poca posibilidad de ser hallados. Crearon una especie de sociedad en donde hicieron una escuela, un molino, una sastrería y hasta una cárcel y una sinagoga. En los bosques de Naliboki estaba jurisdicción del general Vasily Chernihiv, enviado desde Moscú, y gracias a una alianza establecida entre la familia Bielski y Chernihiv, se les suministró armas a cambio de que ellos suministraran servicios y una unidad partisana de sabotaje. ¿Por qué de sabotaje? Porque Aaron, en los tiempos libres,
le enseñaba sabotaje y defensa personal a su al grupo de judíos. Desenlace, o sea, en cómo terminó y cómo terminaron los hermanos. El 22 de junio de 1944, el grupo Bielski había crecido hasta tener 1.213 individuos, de los cuales unos 850 eran ancianos, mujeres y niños. Los partisanos de Bielski habían sufrido unas 50 bajas en su grupo de combate, de 150 guerreros en la foresta. Asael, otro hermano, fue reclutado para el Ejército Rojo y murió en la batalla de Königsberg, Kaliningrado, en 1945. Tuvia, Sus y Aaron se escaparon a Palestina, eludiendo el control soviético. Ambos, Tuvia y Sus, salieron del ejército de Israel y luego emigraron a los Estados Unidos, donde se establecieron como tranquilos inmigrantes, y aún sobrevive Aaron Bielski, o sea, él está vivo en la actualidad. ¿Qué nos enseña este grupo? Sí, fueron violentos para una buena causa. Ellos, Ellos muestran que hubo esperanza. Imagínense esas 1.213 personas que salvaron, de las cuales 850 eran personas frágiles, eran niños, entraban mujeres, entraban ancianos. Esas personas pensaban que ya su destino estaba marcado cuando llegaron a los guetos. No tenían esperanza de sobrevivir. Y no fue hasta cuando llegó Tuvia y sus hermanos armando este grupo de rebelión para salvarlos. Tuvieron la suerte de su lado porque Tuvia venía del ejército y sabía como la palma de su mano los bosques. Por eso es que pudieron ser una especie de sociedad autosostenible dentro del bosque. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, así como lo dijo la última compañera, los hermanos Bielski sobrevive uno de ellos. Él está vivo, él visitó Panamá hace como 16 años y le habló a panameños en su momento y contó su historia, él es el más chiquito. Uno de los hermanos muere muy pronto durante el final de la guerra, dejando a la esposa embarazada, y los otros dos, los dos mayores, sí sobreviven. Esta historia se volvió muy heroica porque fue judíos que lograron salvar judíos por su entrenamiento militar. Y tú sabes lo que es vivir en un bosque 1.000 personas, morar 1.000 personas, o sea, piensen en cuántos salones de jupá necesitas para sumar 1.000 personas, trasladarlos en el bosque, conseguir alimento para ellos. Entonces esta resistencia del campamento familiar de los partisanos fue algo muy increíble, muy heroico, y ahí les mandé en el chat una película que pueden encontrar en las redes, muy famosa, la película tiene como unos 10 años, pero se llama Desafío o Defiance, y la película cuenta esta historia con actores buenísimos, así que si alguien tiene tiempo o chance, búsquenla por ahí, se las recomiendo. Le paso la palabra a Dalia y bueno, sí, bueno, esta fue una forma de lucha desde los bosques, o sea, como pudieron ver en las imágenes, o sea, bueno, en el tema, no había un uniforme, no había un entrenamiento, eran como gente que quería luchar y con lo poquito que sabían se pusieron a ver qué podían hacer. Y Dalia les puede contar un poquito sobre su abuelo en este caso. Wow, me emocioné muchísimo escucharlos y saber cuánto aprendieron sobre el tema. Y me imagino que ustedes también se conectaron muchísimo con este tema. Yo no sé si se acuerdan en la clase que dimos de Justos entre las Naciones conmigo, al final había una imagen de dos señores que tenían un uniforme y unas pistolas. Uno de ellos era mi abuelo. Mi abuelo era partisano. Entonces, cuando yo escucho a ustedes hablar sobre partisanos y hablar sobre ese heroísmo, me llena el corazón de que personas alrededor del mundo aprendiendo sobre estos grandes vamos a decir, vamos a decir, tan importante. Mi abuelo era un estudiante de religión, él estudiaba religión y él estaba en su casa porque los nazis ya llegaron al internado. Cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, vete de la casa, entres y
corre a los bosques, que ahí te vas a salvar. Él en los bosques y se encontró con un grupo de partisanos, y ese grupo de partisanos lo entrenó un poco, y con eso pudo lograr resistir lo poco que podía. Es un gran héroe, es como los hermanos Bielski. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Gracias, Dalia, por contarnos esa historia de tu abuelo. Creo que la hace como, ¿no? Le da otro condimento a escuchar estas historias, porque escuchar de un propio testigo que realmente existió esto le da el toque final. Vamos con el grupo 4 y felicito al grupo 3 también. Vamos con Mariana, María, Milagro, Naidelín, Orlando y Rosilka. ¿Quién va a compartir pantalla? Ahí está María, muy bien. Ok, empiezo. Buenos días, teachers. El día de hoy el grupo 4, conformado por María Araujo, Orlando Rodríguez, Naidelín Coronado, Rosilka Arias y mi persona, Mariana Soriano, vamos a hablar sobre la resistencia social, en este caso del orfanato de János Korczak. Pero antes de entrar a este tema, les vamos a aclarar dos conceptos, mi compañera María, sobre qué es una resistencia social y quién fue János Korczak. ¿Qué es una resistencia social? Una resistencia social son medidas tomadas por ciertos sectores de la población para reflejar rechazo hacia los valores que deben regir debido a un organismo similar a un gobierno o un gobierno como tal. Una resistencia social se refleja mediante marchas o inclusive con la toma de espacio físico. Una resistencia social no es armada. Historia de János Korczak. Henryk Goldsmith, mejor conocido por su seudónimo literario János Korczak, fue un médico, escritor y educador judío polaco, nacido en Varsovia en el seno de una familia asimilada. Escribió numerosos libros sobre y para los niños y condujo un programa de radio infantil. Fundamentos, es decir, su percepción. János Korczak decidió dedicar su vida a los niños, especialmente a los huérfanos, dándoles a hacer valer sus derechos como los demás, sin importar su circunstancia religiosa, raza o sexo. Historia del orfanato. En los años 1912, Henryk Goldsmith decidió asumir la dirección del orfanato. Un orfanato judío en el cual albergaba muchísimos niños, más que todo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistía? Consistía en un método de trabajo participativo con los niños del hogar de huérfanos.
basados en la confianza y el amor, y reflejaban valores dentro del entorno, e incorporaban no solo aspectos positivos, sino reconocer también los errores. ¿Cómo lucharon? Lucharon consiguiendo educación, cosas que ellos no querían. Vivían momentos felices a pesar de cada situación. A pesar de los esfuerzos sistemáticos de los nazis, de los deshumanizadores, de su moral frente a la incertidumbre y la muerte. Seguían siendo judíos a pesar que su religión jugaba parte esencial de su exterminio. Desenlace del orfanato. En agosto de 1942, durante una ola de deportaciones, los nazis desalojaron a 192 niños del orfanato Korczak. Le ofrecieron inmunidad, pero se negó y encabezó la marcha cantando junto a sus 200 niños hacia el tren que los dirigía. Gracias. Aquí una pequeña frase sobre Janusz Korczak. Es inadmisible dejar el mundo tal y como lo encontramos. Por eso Janusz Korczak decidió, a través de los niños, que es el pilar fundamental del mundo, ayudarlos. Entonces, por última diapositiva, ¿qué desafíos tuvo el orfanato de Janusz Korczak? Coincidimos en 4 puntos, que es el dinero. El orfanato, como toda economía, debería mantenerse con dinero, y acá habla problemas como la alimentación. No siempre se tenía alimentos, pero el orfanato trataba de dárselo. El tercer punto es un ambiente peligroso. Estar en el gueto de Varsovia no significaba estar a salvo, y posiblemente, ya que el gueto de Varsovia está lleno de tifus, podían contraer enfermedades como esta, y en el peor de los casos, como el cuarto punto, la muerte, es algo que ellos no podían evitar, porque estaban rodeados de los nazis. Y lastimosamente, como mi compañera cuenta, ese fue el desenlace. Los 200 niños junto al personal y Janusz Korczak murieron. Gracias. No sé si mientras investigaron se dieron cuenta, pero Janusz Korczak estudió como doctor para ser doctor médico, para curar enfermedades, para curar heridas, para curar gripes y resfriados. Y cuando él se dio cuenta cómo estaba la humanidad, él dijo, no puedo curar el cuerpo sin antes curar el alma. Él dijo eso en uno de sus libros. Y él decidió que era más importante curar el corazón, el alma, el bienestar de las personas, y cambió todo su propósito de vida a crear estos orfanatos antes de la guerra. Y cuando empieza la guerra, como lo contaron ustedes, bueno, él pasa a su orfanato adentro del gueto y sigue desde adentro su misión, aunque hubiera una guerra. Y eso a mí me recuerda un poquito a nosotros, como que aunque estamos en pandemia, nos seguimos educando. Cualquiera diría, ¿quién está pensando en educarse con una pandemia corriendo en el mundo? Pero aquí estamos ustedes y yo buscando la manera de seguir nuestro propósito a pesar de las adversidades. Te quería preguntar, Rosilka, ¿cuál fue tu feeling, o Mariana, tu sentimiento cuando te enteraste de que él muere junto a sus compañeros, junto a sus niños, en Treblinka? Creo que hablaría por mis compañeros. Fue algo muy triste. Saber que 200 niños murieron y a él le dieron la oportunidad de decir, puedes irte. ¿Por qué? Eso iba a traer una repercusión internacional. Pero él decidió quedarse junto a los niños y encabezó la marcha sin decirle a los niños que iban a morir. Y fueron, en ese instante, los últimos segundos, cantaron para, antes de estar en la marcha de la muerte, tener un momento feliz. Te felicito, de verdad, súper bien. Y los desafíos que ustedes colocaron fue lo que más me gustó, porque fue el proceso de ustedes como jóvenes madurando y entendiendo el concepto, y luego ver qué challenges o retos tuvieron ellos. Es ahí donde ocurrió el aprendizaje para ustedes. De verdad los felicito. Creo que nos falta un grupo, ¿verdad? Sí, nos falta el último grupo, la verdad, muy bueno contarles que como educadores siempre uno tiene sus fuentes de inspiración, y para mí Janusz Korczak es uno. Siempre cuando necesito inspirarme recurro a sus libros, y la verdad es muy lindo. Quizás todavía no sé si no son tan jóvenes para buscar algún libro de él y poder inspirarse. Tiene realmente muchos textos y frases que son admirables de leer. Vamos con el último grupo: Samantha, Sara, Seychelles, Tiffany, Valerie y Victoria.
Sí, También le Valerie quiero va a compartir felicitar pantalla. por su presentación. De verdad que aprender sobre Janusz Korczak les va, yo creo que se van a acordar de él por muchos años por venir, y creo que dijeron todo lo que les preguntaría a través de la presentación. Muchísimas gracias por compartir. Ahora sí, Valerie va a compartir pantalla para la presentación. ¿De cuánto hablas tú? 7 minutos. Pero yo me pongo mis cositas. Ah, no voy a decir nada, mía. Ok. No te preocupes. Alemania en 1942. Todo estaba bajo el control de los nazis. A las juventudes hitlerianas les lavaban Pero el no sé cerebro, cómo incluso a los niños. Hay un micrófono encendido. Ahora sí. Okay. Incluso a los niños eran obligados a acusar a sus padres por decir comentarios ofensivos contra los nazis. Bueno, más o menos así estaba la época para esta resistencia. Buenos días, teachers, invitados y compañeros. Ya vimos varios tipos de resistencia que se dieron más o menos para este tiempo en el que se dio pues lo del Holocausto y tal. Pero en este caso, el día de hoy, mi grupo va a tocar el tema de lo que fue la resistencia pacífica antinazi Rosa Blanca. Ok, ¿qué fue la Rosa Blanca? La Rosa Blanca fue un grupo organizado por jóvenes estudiantes de medicina en la Universidad de Múnich, en Alemania, en la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, que abogaba por la resistencia no violenta contra el régimen. Lo que motivó la creación de este grupo revolucionario, pues, a hacer la resistencia, fue ver cómo el pueblo sufría la deshumanización y opresiones económicas, sociales, racistas, pues todo lo que ya vimos en estas charlas. A continuación, mi compañera Victoria. Duración y acciones. Esta resistencia fue fundada por Hans Schul en junio de 1942 y existió hasta la captura de Sophie Scholl en febrero de 1943. Los miembros de la Rosa Blanca, todos ellos cristianos, redactaron, imprimieron y distribuyeron 6 hojas en las que se animaba a la resistencia contra el nacionalismo, además de pintar murales con grafitis con las frases "Abajo Hitler" y "Libertad". Ok, yo voy a estarles dando un poco de información sobre algunos de los miembros, que son Sophie Scholl. Enviaba panfletos por correo y a la hora de ser interrogada nunca expuso a sus compañeros. Estudiaba biología y filosofía. Hans Scholl, su última palabra antes de ser asesinado fue "Viva la libertad", y él fue uno de los pilares para la resistencia de la Rosa Blanca. Alexander Schmorrer fue el cofundador de la Rosa Blanca, viajó y repartió 1.200 panfletos en 3 ciudades diferentes. Fue ejecutado el 13 de julio de 1943. En 1943 se escribieron lemas como "Abajo Hitler" y "Libertad". En su primer panfleto se puede manifestar una denuncia social hacia los horribles crímenes. En su segundo panfleto, el pueblo alemán ignora la situación. Se ignora la situación y ya casi 300 judíos han sido asesinados. Nadie puede exonerar al culpable, él es el culpable. En su tercer panfleto trata sobre la conformidad y el olvido de sus derechos. Ok, yo voy a estar hablando sobre la captura de la Gestapo en el laboratorio. El 18 de febrero de 1943, los hermanos Scholl
y Alexander estaban repartiendo folletos en el edificio principal de su universidad. Al estar terminando, a la maleta se les había quedado algunos folletos de sobra. Sophie decidió ir al piso superior a ir a tirarlos, pero en ese movimiento un conserje la atrapó. El conserje los retuvo en la universidad y tristemente fueron capturados. En los siguientes días fueron interrogados hasta el 22 de febrero de 1943, donde fueron condenados por traición y asesinados por la guillotina. Okay. El homenaje y legado que nos dejaron los hermanos Skoll y sus amigos fueron el valor de luchar por sus convicciones y oponer resistencia al nazismo. Hasta hoy, los hermanos Skoll siguen siendo honrados por su valentía, ya que pocas personas en esta época tuvieron esa valentía. Casi todas las ciudades alemanas cuentan con una escuela que lleva homenaje a Hans y a Sophie. El premio de los hermanos Skoll es uno de los premios más relevantes de la literatura alemana. Ahorita vamos a hablar un poco de los desafíos que tuvo este grupo de la resistencia, comenzando por Victoria. Disculpa. Uno de los principales desafíos fue el de Sophie, que compraba papel y estampillas de correo en sitios diferentes para que no levantara sospecha hacia las autoridades. Otro desafío fue para su profesor de filosofía, Kurt Huber, que se sintió motivado para dar conferencias sobre temas prohibidos. Las únicas armas de Hans Scholl fueron sus palabras que pasaron a la historia, acompañadas de Sophia Scholl, que se convirtieron en héroes con coraje de exhibir modelos morales. A pesar de todo lo que pasó, en realidad fueron personas muy valientes y lucharon hasta el final para salvar la mayor cantidad de vidas. Ok, creo que de todo lo que leí, de todo el desafío que me tomó más importante, fue uno de los de Sophie. En la parte en la que ella fue interrogada, ella tuvo la opresión más grande, puesto que ella la veían como inocente. A pesar de esto, ella al ver que su hermano se había declarado culpable, ella decidió echarse la culpa de todos los hechos y no delatar a nadie. Ok, uno de los desafíos que pues me impactaron bastante fue la de que los miembros tuvieron que trabajar día y noche en secreto. O sea, para ese tiempo había guardias por todas partes. En serio, los admiro mucho. Tuvieron que trabajar día y noche en secreto produciendo miles y miles de panfletos que eran despachados a sitios no destacables dentro de Alemania. Y pues estos fueron desafíos que la verdad, adaptados hoy en día serían un tremendo reto, y pues nos encantó muchísimo investigar, aprender un poquito más de lo que fue esta resistencia antinazi pacífica. Y pues nada, admiramos a todos los personajes que están aquí y de todo lo que hablaron nuestros compañeros. En serio, estas personas estaban llenas de valentía y no les importó perder su vida por hacer lo justo. Y pues sí, con eso terminamos la presentación. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la oportunidad también. Ok, a mí sí me han dejado hoy sin palabras. Me encantó lo que dijeron, Tiffany, que dijo que la arma más poderosa es la palabra, y ese fue lo que Sophia Scholl y su hermano Hans hicieron. Eran jovencitos de 20 años o menos, 22, 23 años cuando murieron. Y increíble, ellos hoy día son conocidos como héroes dentro de Alemania, porque en la época del nazismo y de esa opresión usaron lo que podían usar, y desde que yo conocí esta historia siempre me he sentido como que, bueno, eso es algo que tal vez yo sí hubiera hecho, como que uno lo ve como que no es tan difícil, pero fue difícil y les costó la vida. De verdad que felicito a todo el grupo, trabajaron divino, el PowerPoint, qué hermoso, qué lindo cómo lo hicieron, o sea, de verdad de altura, y me gustó porque aprendí mucho mientras las escuchaba. Yo sé que son 9:32,
Y más allá de preguntas, Dalia, tenemos a una invitada sorpresa en esta clase. No sé si alguien vio por ahí un teléfono o un nombre, pero la doctora Sabi Rubín nos acompaña hoy. Le voy a pasar la palabra a ella, ya que ella es la enciclopedia en Panamá en el tema de Shoah. Ella tiene muchos años trabajando en esto. Ella es doctora. Sabi, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Y ella les va a dar un mensaje, yo la invité para que los escuchara, y bueno, ella está igual del shock que hoy, así que le paso la palabra a Sabi para que lo salude. Ella le da charlas, inclusive recientemente dio una charla a doctores de Panamá sobre el tema de la medicina en la época nazi, y hay muchísimo que aprender de tía Sabi, de la doctora Sabi. Bueno, gracias Margie, fue una invitación así muy espontánea y natural, y verdaderamente yo estaba muy interesada en escucharlos a ustedes. Como jóvenes panameños, futuros líderes, en verdad son líderes hoy, mucha emoción de entender un poquito qué estas clases han producido en ustedes, cómo esto los ha impactado, cómo estas historias ya no son historias que están en una website o están en una página de un libro, sino que ya son parte de ustedes, porque lo que han aprendido sobre el Holocausto no es solamente la historia del intento de destruir en la totalidad al pueblo judío, que lamentablemente no fue el primer genocidio ni ha sido el último, pero también de dejar en la humanidad una herida permanente. O sea, el hecho de que en el mundo se estudie el Holocausto es porque precisamente eso es lo que es, una herida para todos los seres humanos. Porque el mundo ha cambiado por el Holocausto y porque de alguna manera tenemos que hacernos preguntas y reflexionar. Esto que aprendí, ¿qué significa para mí? ¿Qué responsabilidad tengo con respecto a esta historia? A la historia de la Rosa Blanca, a la historia de los hermanos Bielski. Más allá de imaginarme yo en una situación parecida, ¿qué hago yo en el mundo en el que vivo y qué responsabilidad tengo respecto a esta pequeña sociedad o a este mundo gigante como persona? Y entender que todos tenemos un rol, todos siempre podemos hacer algo para el bien, igualmente para el mal. Entonces es elegir siempre de qué lado voy a estar, cuál va a ser mi rol de estar monitoreando el ambiente en el que vivo, escuchando los mensajes, palpándolos y tomando acciones. Eso no se puede quedar en mi pensamiento, luego de haberlo filtrado, eso se tiene que transformar en una acción y mi acción comienza con mi voz. Entonces, creo que el mensaje final para ustedes es que estas historias todas de valor, de esperanza, de lo importante que es preservar y cuidar la vida de todos nosotros, deben estar atesoradas en los corazones de ustedes para actuar en el mundo que los rodea. Un fuerte abrazo y éxitos, porque yo sé que de ustedes saldrán grandes personas que van a impactar a nuestro pequeño Panamá. Wow, Marci, esta sorpresa no la esperaba, no la sabía ni yo, y la verdad es un lujo, chicos. Creo que pocas veces en la vida uno va a tener la oportunidad de aprender de primera mano y de gente realmente que sabe y conoce del tema, como han tenido ustedes este privilegio. Tuvimos 4 semanas súper intensas, tuvieron el desafío de hacer este proyecto final y realmente merecen el aplauso de todos porque lo han hecho con corazón sobre todo, pero han dado de su tiempo y de su esfuerzo para aprender, para investigar, para interesarse. Y estoy segura que abrimos la puerta a un mundo que por ahí para muchos era un poco desconocido, pero que va a surgir preguntas, van a surgir ganas de seguir aprendiendo, y cuentan con el apoyo de la Fundación Jupay, con toda la Fundación EMET que estuvo acompañándonos. Marci creo que merece también un aplauso enorme porque ha sido quien lideró el grupo de todos los profesionales que se acercaron a nosotros estas 4 semanas. Y de verdad, ojalá chicos que hayan sabido aprovechar estos tiempos. Es un verdadero privilegio que nos pudimos dar en Fundación Jupá.
y estoy segura que vamos a continuar. Junior también tuvo este año su oportunidad a través de películas de tener sus talleres, así que estoy segura, Marci, que vamos a tener más oportunidades para seguir cuestionándonos, preguntándonos, investigando y aprendiendo sobre el mundo de la Shoah, que realmente, como Sebi decía recién, nos deja una gran responsabilidad de preguntarnos de qué lado queremos estar a la hora de tomar decisiones a lo largo de toda la vida, ¿no? Son enseñanzas que las van a llevar siempre con ustedes y que las van a desarrollar como futuros líderes que estamos seguros que van a ser de este hermoso país y del mundo, ¿no? Así que ahora, chicos, creo que como Dalia les dijo la semana pasada y Marci también, ustedes son testigos de lo que se vivió y tienen la gran responsabilidad de, al igual que Marci, de Sebi, de Dalia, de Valerie que estuvo, de Perla que estuvo también enseñándonos y de todos los grandes profesores que tiene la Fundación EMET, de ser ustedes también eslabones para transmitir esta historia, para que nunca más vuelva a ocurrir, pero además para que podamos fortalecernos como mundo, como sociedad, y que en el momento en que tengamos alguna crisis, algún problema, algo feo que Dios no quiera que pase, tengamos la conciencia y el saber de qué lado queremos estar y cómo queremos actuar. Muchísimas gracias, Fundación EMET, muchísimas gracias a todos por haber estado. Felicitaciones, creo que hemos visto con Stephanie un gran grupo desarrollarse durante estas 4 semanas, 5 semanas, y un excelente trabajo realizado el día de hoy. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo los termino felicitando una vez más. Yo para despedirme. Me despido y les doy las gracias por también habernos enseñado a nosotros, todos los profesores que estuvieron involucrados. Ustedes como estudiantes nos enseñaron muchísimo, especialmente hoy al dar estas espectaculares presentaciones. Y como lo dijo la profesora Julie, lo dijimos en clases pasadas, recuérdense que ahora, a partir de hoy y a partir del día que empezaron a aprender sobre esto, llevan con ustedes una gran responsabilidad encima de ustedes, que es ser ahora, ustedes también ya son testigos. Y lleven eso siempre en sus conscientes para el futuro. Un beso a todos. Felicidades. Gracias por invitarnos. Muchos saludos a todos y a la orden siempre. Tienen mi correo, cualquier cosa, aquí estamos disponibles siempre. Igualmente. Muchas gracias por todo. Dale, suerte y que estén todos bien, ustedes y sus familias, y que ya la pandemia termine y volvamos a clases y a todas las cosas que queremos hacer. Amén, amén. Si Dios quiere, la próxima actividad con ustedes es en el Centro Superate. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos por haber estado. Que tengan un bonito día. Me despido, saludos. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego.